Permite que el estado de gracia alcanzado te sostenga durante todo el servicio que de inmediato vas a prestar en unidad plena con el amado Maestro Serapis Bey y la Hermandad de la Llama de la Ascensión. Penetra dentro del tabernáculo sagrado de tu ser y de rodillas delante de tu sagrada llama triple, deja a tu santo ser crístico actuar libremente. Saludamos y bendecimos a los serafines dentro de nuestras aulas, regalo del amado Serapis Bey, y a ellos les pedimos con amor nos acompañen en conciencia proyectada al foco de la llama de la ascensión ubicado en la cordillera de los Andes. Envueltos en la gracia divina de la pureza sostenida por los serafines, nos proyectamos al retiro santo del amadísimo Serapis Bey en la cordillera de los Andes, el cual está unificado en servicio con el templo central permanente de la llama de la ascensión que pulsa sobre Long Island, New York, en los Estados Unidos de América. Llegamos así al glorioso templo del Señor y Rey de los serafines, todo labrado en blanco y cristal. Dos hermosos serafines custodian la entrada, cuyas puertas están abiertas como en todas las grandes ceremonias. Los hermanos y hermanas al servicio de este retiro, con gentileza infinita, nos dan la bienvenida y nos conducen a lo largo de este magnificente foco de luz, donde la belleza, la nota tonal del planeta Venus, se manifiesta con todo su esplendor. Oh Dios, qué inmenso privilegio es nuestro. Somos literalmente bañados con la magnífica esencia de la llama de la ascensión. Entramos al salón de la llama y en silencio reverente ocupamos los puestos que nos son asignados. La flameante hueste seráfica al servicio del cuarto rayo y de la cuarta esfera conforma un círculo viviente alrededor de la sagrada llama del templo. El aroma de los lirios se esparce por todo el lugar. A la derecha de la llama, ocupando sitiales de honor, se encuentran el amado San Germain, el amado Sanat Kumara y Lady Venus, el amado Mahachohan, Pablo el Veneciano y la amada Señora Estrella, nuestros padrinos para este año. A la izquierda de la llama, también ocupando sitiales de honor, se encuentran los poderosos dioses soles Osiris e Isis y Krishna y Sofía, todos ataviados a la usanza egipcia, en honor a la tierra amada por el gran hierofante Serapis Bey, a excepción del amado Maestro ascendido San Germain, quien usa las túnicas reales de Estado que lo identifican como el Señor y Rey de la nueva era. Seres cósmicos, maestros ascendidos y espíritus brillantes, así como miembros del reino angélico y elemental, se han hecho presentes dando honor y alabanza a la sagrada llama de la ascensión. La acción concentrada más poderosa de la fuerza centrípeta, mediante la cual la atracción de gravedad es invertida y el alma del hombre barrida hacia arriba, hacia dentro del estado divino, desde donde vive. Hace su entrada
en el salón de la llama, la magnificente figura del Señor y Rey de los serafines, el amado Maestro ascendido Serapis Bey, cuyo nombre ha significado disciplina a través de las centurias, majestuoso en su porte, es la imagen viviente del amor y la belleza. Lleva puesta la túnica blanca resplandeciente del templo de la Ascensión y porta sobre su cabeza la corona de la inmortalidad, con el sol alado sobre su frente, símbolo de su alta jerarquía. Viene acompañado del poderoso ángel galáctico de la restauración y del poderoso Señor cósmico Victoria, su hermano cósmico. Avanzan reverentes hacia la llama del templo, ante la cual se inclinan en silente adoración. Es un momento sagrado cuando el gran serafín de serafines hace una reverencia al supremo omnipotente Dios, magnetizando un rayo de luz desde el gran sol central, el cual, atravesando los ejes, se ancla en la gran llama del templo, produciendo una explosión de luz. Ahora el amado Serapis Bey respira sobre la llama y ésta se eleva, adoptando la forma de una pirámide cristalina, desde la cual destellan rayos de luz cargados con la cualidad de la ascensión. A una señal del amado Serapis, el cónclave en pleno respira sobre la llama y nosotros nos unificamos a ellos para proyectar esta llama santa. Boten todo el aire de sus pulmones. Yo soy inspirando el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy absorbiendo el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy expandiendo el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy proyectando el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy inspirando el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy absorbiendo el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy expandiendo el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy proyectando el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy inspirando el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy absorbiendo el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy expandiendo el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Yo soy proyectando el poder completo de la llama de la ascensión de Serapis Bey. Respiren libremente. A medida que respiran sobre la llama, vean cómo se expande en forma de diminutas pirámides cristalinas que interpenetran la tierra y a todas sus evoluciones. Sientan que absorben esa llama dentro de ustedes y con cada pulsación de sus corazones envíen ese poder elevador a través de ustedes hacia toda vida en todas partes. Sientan la actividad vigorosa, elevadora y alegre de la llama de la ascensión, interpenetrando, envolviendo y sellando a todas las naciones de este planeta
Visualicen y sientan como esa poderosa llama cristalina, con radiación cristalina, interpenetra especialmente a Venezuela, a gobernantes y gobernados, ascendiendo todo en vibración hacia adentro de la pura luz. Siéntanlo en sus corazones, la oportunidad entre ustedes de redimir a esta nación y de redimir a este planeta. Tú eres uno con Dios y uno con Dios es la mayoría. Envueltos en el amor y la pureza del Señor de los serafines, visualizamos al planeta Tierra girando sobre su eje, sostenido por los amados Marcus y Polaris, y a los 7 soles pertenecientes a esta galaxia, resplandecientes de luz en el espacio sideral. Ahora, cada uno de estos soles anclará tremendo rayo de luz en la superficie de la Tierra, en cada uno de los puntos cardinales de la curva. 2 en las capas de hielo de los polos norte y sur. 4 en puntos de contacto equidistantes uno de otro, estratégicamente preparados en la superficie de la Tierra a lo largo de la línea ecuatorial. Este anclaje es un servicio de amor para restaurar este planeta a su verdadero eje y pueda así ocupar la órbita del planeta Urano en un primer movimiento horizontal a la izquierda y la órbita del planeta Venus en un segundo movimiento vertical hacia arriba cuando los designios cósmicos tomen lugar. Visualicen un rayo de luz proyectándose desde el sol de Hércules y Amazonas, anclándose en el monumento del medio del mundo, en las afueras de Quito, en la República del Ecuador, cargado con la protección invencible del Dios Padre Madre. Visualicen un segundo rayo proyectándose ahora desde el sol de Osiris e Isis, anclándose en Libreville, Gabón, en la costa occidental de África, cargado de amor y sabiduría divinas. Visualicen un tercer rayo emanando desde el sol de Apolo y Diana, anclándose en la isla de Sumatra, justamente al norte de Pan, cargado con la radiación del entendimiento divino. Vean ahora un cuarto rayo enviado por el sol de Krishna y Sofía, y en cooperación con el gran jerarca de la paz, el señor Surya, se ancla entre las islas de Baker y Harley en el océano Pacífico, hundiéndose en el mar en este punto, cargando todo el elemento agua en el planeta con la paz cósmica que sobrepasa el entendimiento de la mente humana. Simultáneamente ahora, desde el sol de Aureola y Aurea, se proyecta un rayo que se ancla en la capa de hielo en el polo norte
desde el sol de amanecer y luz se proyecta un rayo que se ancla en la capa de hielo en el polo sur. Finalmente visualicen un séptimo rayo que, proyectándose desde el sol de nuestro sistema, los amados Helios y Vesta, se ancla en el monte Merú, en la cordillera de los Andes de Perú, pasa a través del centro de la Tierra, proyectándose hasta las montañas Himalayas del Tíbet, en Asia. Siente el poder de esos rayos de luz cósmica a medida que se anclan en la superficie terrena. Luz de soles que en esta hora cósmica se proyectan hacia la Tierra. Visualiza esta gloriosa actividad que está tomando lugar. Con tu mundo de pensamiento y sentimiento, energiza esta actividad. Siente el abrazo de la poderosa luz del universo y visualiza una pirámide cristalina planetaria envolviendo a la Tierra, en cuyo centro brilla la inmortal llama triple, con una radiación envolvente en círculos de rosa, violeta y azul. Y ahora repite conmigo el tema del año. A través del amor divino y el uso del fuego sagrado, de la pureza y liberación eterna, se logrará la redención y ascensión en la luz de la Tierra y sus evoluciones. A través del amor divino y el uso del fuego sagrado, de la pureza y liberación eterna, se logrará la redención y ascensión en la luz de la Tierra y sus evoluciones. A través del amor divino y el uso del fuego sagrado, de la pureza y liberación eterna, se logrará la redención y ascensión en la luz de la Tierra y sus evoluciones. Vean ahora a tres magnificentes seres en el cosmos: al amado Serapis Bey, al ángel galáctico de la restauración y al poderoso Señor Victoria, llevando en sus manos de luz un planeta Tierra restaurado a su prístina pureza, con la guirnalda del logro de la victoria brillando sobre ella hacia la órbita que por el hito cósmico le corresponde. Mientras toda la galaxia se mueve majestuosamente en una rítmica sideral, majestuosa, llena de luz, llena de amor, y los ángeles, los coros celestiales entonan la música de las esferas. A medida que la Tierra, brillante, resplandeciente de luz, se mueve majestuosamente hacia la órbita que por el dicto cósmico le corresponde. Y nosotros damos gracias, infinitas gracias, por haber participado activamente con todos los soles, maestros ascendidos, galácticos y cósmicos en esta poderosa actividad de luz. Gracias, infinitas gracias.
del amado Serapis Bey para ustedes. Yo soy un maestro de amor, aunque considerado estricto, y mi sentimiento por ustedes es amplificado diariamente a medida que les guío desde este lado del velo. Recuerden mi consejo de tratar y continuando hasta que el Padre diga: ven al hogar, bien hecho, tu buen y fiel servidor. Y la llama de la ascensión expande su luz a través de la radiación de otro pródigo, quien se ha liberado de las cadenas de la esclavitud humana. Y al hacerlo así, ha ganado su liberación en la luz. Ahora unjo sus vehículos con la santa luz de Luxor y les envuelvo con mi amor profundo y duradero. Su amigo y coservidor en la luz, Serapis Bey.